no sienten dolor. Entonces, pensando así, solo porque son pequeños, solo porque no comunican, solo porque no se expresan, pensamos y damos a veces manejos deficientes. Y a veces tenemos la intención de dar el manejo. El problema es que no sabemos, no siempre sabemos cómo vamos a dar ese manejo, o no siempre sabemos, o no siempre tenemos o contamos con los recursos en nuestras instituciones para dar el manejo necesario o para dar el manejo óptimo a nuestros pacientes pequeñitos. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Vamos a revisar rápidamente algunos factores acerca del crecimiento, acerca de cómo nacen estos bebés, qué es lo que sí tienen, qué es lo que no tienen, cómo sienten, cómo no sienten. Y de esta manera nosotros podemos ayudar, qué es lo seguro que podemos hacer por ellos, cuáles son las dosis seguras, y de esto vamos a hablarles en el transcurso de estas 2 horas con la jefa Aide, que tiene un programa también maravilloso y muy pulcro al momento de la administración de los medicamentos. Les voy a compartir pantalla para que empecemos la proyección. A ver. mm, Esto es. Por favor, me indican si está compartiéndose la pantalla de modo correcto. Alguien que me ponga una manita y me diga que Sí, sí. ya la Sí, vemos, gracias. doctora. Muy bien, entonces vamos a hablar algo acerca de los neonatos y los analgésicos. Mi nombre, como ya lo dijo la jefa Angélica, es Kenia Sosa y estoy adscrita al servicio de algología del Hospital Infantil de México y es donde nosotros hacemos todos nuestros manejos, hacemos, a veces hacemos o tratamos de hacer hasta lo imposible porque nuestros chiquitos estén cubiertos con respecto al dolor. Y con respecto al dolor, una de las primeras cosas que nos cuesta un poco de trabajo pensar es cómo lo vamos a definir. Fue muy difícil para la Asociación Internacional del Estudio del Dolor llegar a un consenso para saber qué es el dolor o cómo se siente el dolor, porque es algo que en realidad no siempre se ve. ¿Sí? No es algo que y esto es algo de cada uno de nosotros. Entonces, en 1979 llegaron a un primer consenso y una primera definición que estuvo vigente casi 50 años y hasta el año 2020 fue que se hicieron algunas modificaciones y nos dice que es una experiencia sensorial y emocional y es sensorial porque es sensible, o sea, se siente, es algo que sí se siente, es algo que se siente en los tejidos. Y es emocional porque todas las vías del dolor pasan por las vías de las emociones y por lo tanto es desagradable y está asociada o puede estar asociada similar a un daño tisular. La diferencia entre la definición del 2000, sí, de 1979 y del 2020 es que en la del 2020 ya se crean varios apartados acerca de que no siempre el dolor está en relación a la presencia de una lesión o de un daño. También nos dice que tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestros pacientes, las experiencias previas del dolor y el contexto de nuestro paciente. Y aquí hay 2 cosas bien importantes. Una, la edad, que corresponde, sin duda, tenemos distintos grupos etarios, sobre todo en el grupo de pediatría, porque tenemos a los prematuros, a los recién nacidos, a los lactantes, a los preescolares, a los escolares, a los adolescentes y después los adultos. Podemos pensar que a partir del niño, de los lactantes, ya pueden empezar a tener experiencias sobre el dolor, o sea, ya tienen un antecedente de haber tenido contacto con el dolor. Pero ¿qué pasa con los prematuros y qué pasa con los neonatos? Ellos no tienen una experiencia previa al dolor. Ellos lo que tienen es yo siempre se los pongo a mis residentes así, es una hoja en blanco y nosotros tenemos las manos llenas de tinta. Si queremos mover un poquito esa hoja, la vamos a manchar. Y eso es lo que nosotros conocemos como la experiencia del dolor. Vamos dejando huella en su cerebrito, vamos dejando huella en cada una de esas células y entonces le vamos haciendo una experiencia del dolor. Entonces estamos haciendo o creando un antecedente del dolor. Y la otra cosa es el contexto, que no quiere decir que porque sea prematuro y no esté intubado y nada más esté dentro de la cunita térmica o dentro de la incubadora,
no quiere decir que no pueda estar sufriendo o no pueda estar sintiendo molestias, ¿sí? El contexto en el área crítica de cuidados neonatales, y ustedes lo saben mejor que yo, pueden llegar a tener por arriba de 8 procedimientos dolorosos por turno, ¿sí? A los pacientes que están muy graves, los que están menos graves, pues un poquito de menos procedimientos, pero al final todos los procedimientos son dolorosos. La piel de los prematuros es tan gelatinosa, tan pequeña, que a veces manipularla les causa dolor. ¿Por qué? Porque el desarrollo de su corteza cerebral no está completamente desarrollado. Entonces, ellos, si nosotros los tocamos una partecita del dedo, ellos van a sentir que le estamos tocando toda la extremidad. Este es el problema con los neonatos y con los prematuros, que ellos no saben discernir exactamente dónde y cómo les está doliendo. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando nos machucamos un dedo sabemos que es un dedo el que nos dolió. Ellos, si les picamos un dedo, sienten que es toda la extremidad. Y el problema es que como ellos no tienen una mielinización adecuada, la conducción del dolor es mucho más lenta. Por lo tanto, nosotros debemos de entender y siempre recordar que un neonato y un prematuro sienten más dolor y no saben exactamente dónde les está doliendo, pero les está doliendo todo. Entonces, una vez pensándolo así, nosotros estamos obligados a darle manejo analgésico a los prematuros y a los neonatos que están expuestos, los neonatos que están graves, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la importancia de conocer la definición y el desarrollo de los neonatos con respecto al dolor. Y entonces, ¿qué hago con el neonato o con el lactante? ¿Le doy tratamiento? Sí le doy tratamiento, no le doy tratamiento. Si no le doy tratamiento, esto va a crear un impacto en el desarrollo. Si le doy tratamiento, pero no es el correcto, o si no doy las dosis correctas, esto también va a tener un impacto en el desarrollo. Y entonces, desafortunadamente, es un impacto negativo y a largo plazo. Y se han descrito que son niños, los niños que sufren mucho de dolor, o los niños que están eh, como les diré, que están muy expuestos en las unidades de terapia intensiva, etcétera, son niños que crecen con ciertas deficiencias. Algunos de ellos son muy tímidos, algunos otros tienen problemas de autoestima. Muchos de los pacientes que son sometidos a veces a eventos quirúrgicos y que no se les da un adecuado manejo del dolor posterior a la cirugía, muchos de ellos desarrollan problemas en la lectura y en las matemáticas. Y esto, pues ya si ustedes se dan cuenta, pues lo van desarrollando después de los 7 u 8 años, ¿sí? Y muchas veces son clasificados como niños problemas o como niños que no ponen atención o como niños que no le echan muchas ganitas a la escuela, pero no sabemos todo el contexto y todo el antecedente. A lo mejor son niños que tuvieron algún estímulo doloroso mal manejado y entonces por eso están arrastrando y van a arrastrar por el resto del tiempo, pues bastantes impactos negativos en su desarrollo. Entonces, es importante manejar el dolor, sí, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es lesionando o no una plantita pequeñita que apenas empezó a crecer. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado suficiente, el conocimiento suficiente, podemos dejar secuelas que son a largo plazo y que muchas veces pueden llegar a ser secuelas de por vida. Debemos entender que son distintos los bebés, que son muy distintos a los adultos. Y debemos entender que no nada más es por el tamaño, ¿no? Sino la manera en la que funcionan. Tienen una composición corporal para el movimiento de los fármacos distinta, tienen un agua corporal total mayor que el paciente adulto. Su función hepática está, no podemos decir que no está completa, está incompleta, mejor dicho, porque hay algunas funciones que sí tienen y hay otras con las que no cuentan. Y la función renal todavía no está al parejo con la del adulto. Ese es el problema, porque para que se puedan mover todos los medicamentos, nosotros dependemos de las proteínas, del agua corporal total, dependemos de la función hepática, del metabolismo hepático y dependemos de la eliminación o la función renal. Y esto es importante, debemos de conocerlo para que podamos utilizar ciertos medicamentos con seguridad.
Y vamos a empezar a hablar de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos más temidos? Pues los opioides, ¿no? Los opioides son medicamentos que a veces uno les teme, pero en realidad son medicamentos nobles, porque funcionan de una manera muy parecida a opioides endógenos, ¿sí? Funcionan de una manera muy, muy parecida a lo que nosotros ya tenemos, esas endorfinas que ya tenemos, esas defensas contra el dolor con las que ya muchos de nosotros contamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay? Hay muchos problemas porque desde que nos ponen a veces en los anuncios en el viaducto del fentanilo mata, pues ya nadie quiere usar fentanilo. Sin embargo, no estamos hablando del mismo fentanil de uso médico que el fentanilo que se utiliza en las calles. Y existen muchos, pero muchos mitos alrededor de los opioides, ¿sí? El primero de ellos es que como el bebé no manifiesta dolor, o sea, no dice me duele, entonces pues no tiene dolor, ¿no? No se los vamos a dar. Como no tiene desarrollado bien el sistema nervioso central, pues seguramente no siente, entonces puede aguantar sin el opioide. Puede dejar de respirar, eso sí es cierto, pero esto está en relación a las dosis. Puede dejar de respirar, sí, pero no hay que tener miedo por eso. Sí, hay que utilizar las dosis correctas para que un paciente no deje de respirar. Se va a volver adicto. Es difícil, ¿sí? No hay estudios tan a largo plazo en el que un neonato o prematuro haya utilizado opioides y que después en la adolescencia o ya en la vida adulta se vuelva adicto o que tenga conductas adictivas, ¿sí? No hay un estudio que nos diga eso en realidad. Y hay unos estudios, sí, que se hicieron con morfina específicamente, en los que se les dio, había muchos pacientes a los que se les había dado morfina y ninguno de ellos, menos del 2%, tuvieron conductas adictivas. ¿Por qué? Y estos que tuvieron conductas adictivas, en realidad tuvieron las conductas adictivas porque ya tenían un antecedente de conducta adictiva previa. Entonces, esto de que se va a volver adicto no es verdad y todavía tiene mucho por estudiarse. ¿Sí? Como el niño no sabe, otro de los mitos es de como no sabe qué es el dolor, pues no sabe, no puede sentir lo que no sabe que existe. No es cierto, ¿sí? Esto es mentira y todos los niños sienten y a lo mejor no lo tienen como en su cabecita como una definición de dolor, pero es algo desagradable. Y como dicen a veces algunos anestesiólogos, niño chico, dosis chica. No, a los niños hay que darles la dosis correcta, la que les corresponde. Y para esto también tenemos que conocer todas las dosis para que si en determinado momento hay algunos sesgos o errores al momento de hacer una indicación, y esto a veces nos sucede y nos sucede mucho y por eso es que el control con la enfermería es tan estrecho, porque si yo pongo un error en la medicación y mi enfermera se da cuenta, si me dice esto no es habitual, esto no es normal, esta dosis no es habitual o no es la dosis correcta. Y entonces yo tengo que recapitular y poner o volver a hacer mis cálculos para poder hacer mi dosis correcta, ¿sí? Entonces hay que dar las dosis correctas siempre en los pacientes. Hay que estar seguros de las dosis que estamos dando y por eso siempre se hace un doble cotejo o siempre se hace una indicación y siempre se coteja con enfermería para saber que efectivamente sea una dosis correcta y no vamos a tener un impacto negativo también en la evolución de nuestro paciente. Bien, los opioides, como les había dicho, constituyen un grupo de fármacos de gran potencia analgésica. Los opioides son medicamentos que incluso para su prescripción tienen ciertos rubros importantes. Algunos opioides que son los del tipo 1 necesitan recetas especiales, los del tipo 2 necesitan que la receta se rellene de alguna manera en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también mal manejados pueden tener un mal impacto. ¿Sí? Entonces, son conocidos como analgésicos de acción central y ahorita les voy a explicar por qué. Sí, a veces hay deficiente información acerca de ellos, hay poco conocimiento de la farmacocinética y de cómo se mueven, ¿sí? Y hay mucho temor a la aparición de efectos secundarios. Y es por esto que de repente prefieren no utilizar los opioides a nivel general. Y esto es una pena porque son medicamentos con los que sí
contamos. Hay muchas cosas alrededor de los opioides, sí que son una droga, sí que son farmacodependientes, que hay una crisis de opioides, que producen adicción, que etcétera, ¿sí? Pero al margen de esto que sí existe, sí hay problemas, hay una crisis de opioides, sí hay un abuso por parte de los opioides, por parte de los adultos, sí, al margen de esto son medicamentos que también tienen cierta seguridad y que por supuesto nos ayudan en el manejo del dolor de nuestros pacientes pequeños. La falta de conocimiento y el temor es lo que hacen que muchas veces no se ocupe o se ocupe poquito. Digan, no, mejor nada más un día con opioide y ya, o 2 días con opioide y ya, y a lo mejor el paciente lo está necesitando más tiempo porque tuvo una cirugía complicada, porque se le está cerrando la gastrosquisis, etcétera. Entonces, esa falta de conocimiento a veces y el temor, pues nos hace, eh, pues tener titubeos y a veces no dar la dosis correcta. Los opioides, una manera en la que debemos de entender que funcionan es porque se unen a receptores específicos, son receptores específicos para los opioides y que están ubicados en el sistema nervioso central. Por eso se llaman analgésicos de acción central. Y lo que hacen los opioides exógenos, o sea, los medicamentos que nosotros administramos, es que hacen los efectos igual que las encefalinas y las beta-endorfinas, algo que sí tenemos nosotros adentro y esto, o algo que con lo que nosotros nos defendemos del dolor. Y esto lo que hacen es que modulan la nocicepción en el sentido inhibitorio. Pero ¿qué pasa con el neonato en particular? Con el neonato en particular, desde la semana 18 de la gestación, o sea, los nociceptores empiezan a formar en la semana 6 de la gestación. En la semana 18 ellos ya tienen la capacidad de sentir, ¿sí? Ya pueden sentir y por lo tanto pueden sentir dolor también. A partir de la semana 20 tienen las neuronas casi completas y tienen todo el sistema de conducción del dolor a partir de la semana 20. Entonces ellos tienen toda la capacidad de conducir el dolor desde el sitio de la lesión hasta el cerebro, pero lo que no tienen es la vía inhibitoria, o sea, el sentido contrario. Todos nosotros o los pacientes de más de un año lo que ya tienen es ambas vías, la vía ascendente y la vía inhibitoria la tienen desarrollada. Los neonatos no tienen desarrollada la vía inhibitoria, por lo tanto tienen menos defensas contra el dolor. Por eso necesitan los opioides, ¿sí? Para tener ese efecto de encefalinas y beta-endorfinas. Modulan la nocicepción en el sentido inhibitorio. Entonces, sí es necesario dar a veces un opioide en el neonato, sí, sí es necesario, porque de esta manera ellos pueden estar un poquito más protegidos en esa vía que todavía no se termina de formar, que es la vía inhibitoria. Hablando de los receptores MU, esta es una manera en la perdón, de los receptores opioides, esta es una de las maneras en las que los opioides actúan, ¿sí? Ellos actúan sobre varios, existen alrededor de 15 a 18 receptores, no todos tienen efectos analgésicos. Los más importantes son los receptores MU, kappa y delta. Dentro de los receptores MU, estos se dividen en dos, MU1 y MU2. Los receptores MU2 son los que nos pueden dar depresión respiratoria, sedación y puede hacer que nos den dependencia, ¿sí? Es más, puede hacer que hagan que se sienta bien el paciente. Los receptores MU, todos los tres receptores nos dan analgesia a distintos niveles. Por ejemplo, los MU1 nos dan analgesia supraespinal, sedación, también nos pueden dar náusea, vómito y constipación. Recordemos que uno de los efectos secundarios de los opioides es la disminución del tránsito intestinal, ¿sí? Los receptores MU2 están más en relación con la depresión respiratoria. Los receptores kappa también nos dan analgesia a nivel espinal y los receptores delta también nos dan analgesia a nivel supraespinal. Todos estos receptores, al momento de ser estimulados por alguna sustancia, van a manifestar ciertas acciones y estas acciones, por lo general, van a ser analgésicas. Se encuentran todas estas aquí, como se los puse en ubicación, todas están en el sistema nervioso central. También hay a nivel de la periferia, sí, a nivel digestivo, a nivel intestinal, también hay receptores opioides. Sí, es importante saber
que la mayoría de estos receptores están en el sistema nervioso central, porque lo que estamos haciendo es que en el sistema nervioso central hay muchas vías que de repente se juntan. Por eso es que muchos de los opioides nos dan algunas manifestaciones como somnolencia, como euforia o como sensaciones agradables, ¿sí? Entonces, es importante porque todas estas conexiones que puedan haber al nivel del sistema nervioso central pueden o son las responsables de que los pacientes tengan ciertas manifestaciones al momento de estar recibiendo los opioides, y entre esas manifestaciones están la analgesia, la sedación, que se sientan tranquilos, que se sientan bien, pero también hay otros efectos como la miosis, como que vean los colores más intensos, ¿sí? Estos también son efectos que nos dan los opioides y a veces eso es lo que hace que nuestros pacientes estén de repente así como que se vean un poquito, pues, no puedo decirles contentos, pero como relajados, ¿sí? Entonces, al ser analgésicos de acción central, estos actúan en el sistema nervioso central y podemos tener todas las manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Qué es lo importante entre los opioides y los pacientes neonatos? Pues conocer la farmacocinética, cómo se mueven, qué es lo que hacen y dentro de estos están la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Todo eso que funciona de manera perfecta en un niño mayor de 1 año, en el neonato o en el lactante no siempre está, no siempre funciona, o no siempre funciona tan fácil. ¿Sí? Nosotros sabemos que nos podemos tomar un medicamento, se puede absorber, ¿sí? Se distribuye en nuestro cuerpo, sabemos más o menos con cierta dosis de paracetamol, se me va a quitar el dolor de cabeza, lo va a metabolizar mi hígado y lo va a eliminar mi riñón, ¿sí? Pero en los neonatos no funciona de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay un mayor volumen de distribución porque hay una una mayor cantidad de agua corporal total. ¿Qué quiere decir? Tienen más agua los niños que los neonatos y los prematuros tienen más agua y por lo tanto es un diluyente en el que pueden estar mucho tiempo los medicamentos. Tienen menor cantidad de grasa corporal. ¿Sí? Tienen menor musculatura, por lo tanto hay algunas vías de administración que no siempre son las mejores en el paciente neonato, porque van a tardar más tiempo en absorberse los medicamentos. Y esto también, el hecho de que tengan mayor capacidad, mayor agua corporal total, menor grasa y menor más musculatura, puede hacer también que nos haga tener una mayor fracción libre de medicamentos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fracción libre de medicamentos? Que el medicamento está ahí recirculando, recirculando y de repente se pega una proteína y entonces va a ejercer una acción, ¿sí? Y entonces el paciente que ya le habíamos quitado el medicamento, a lo mejor al rato lo volvemos a ver dormido. ¿Por qué? Precisamente porque este medicamento recircula y es un poco más lento en el paciente neonato. Vamos a hablar algo acerca de la absorción. Los opioides se absorben a nivel por la vía oral, sí, sobre todo la morfina es uno de los medicamentos con mejor absorción por vía oral. Afortunadamente, y esto tiene que ver con el tamaño de su molécula, sí, afortunadamente morfina sí hay en presentación vía oral, pero es un poco dulzona y es un poco dulce y entonces esto hace que de repente no sea una de las mejores indicaciones en los pacientes prematuros o en los pacientes neonatos. Sin embargo, también nosotros dependemos del pH gástrico y sabemos que el vaciamiento, que el pH gástrico va a ir cambiando con respecto a los días de nacido. También tiene mucho que ver el vaciamiento gástrico, que en estos niños está disminuido y la absorción de los opioides se realiza en la primera porción del intestino delgado, ¿sí? La presentación de solución oral en niñitos, en lactantes y en niños más grandes es una de las mejores opciones para el manejo del dolor. Por la vía intramuscular, no es la mejor para ninguno de mis pacientes, pienso yo que la vía intramuscular sea la mejor porque es molesto ponerse una inyección. Sin embargo, en el paciente neonato y en el paciente prematuro hay una disminución en la perfusión de las áreas porque la musculatura no está tan desarrollada. Cuando la musculatura se va desarrollando, entonces va aumentando la perfusión a ese nivel. Sin embargo, como ellos no tienen tanta musculatura, pues no se perfunde tanto esa masa. Tienen menor cantidad de masa muscular,
no tienen tanta actividad muscular, y los que sí tienen buena absorción son fentanil y morfina por esta vía, pero rara vez, digo, no vamos a generar una molestia para poder para poderle dar analgesia, entonces utilizaríamos mejor la vía intravenosa. Y que es la vía intravenosa nos ofrece una biodisponibilidad total, o sea, es más rápida, nos lleva a concentraciones plasmáticas útiles muy rápidamente. La vía rectal también es una vía de absorción rápida. El contacto con la mucosa ayuda a que se absorba rápidamente y puede llegar a ser una vía de urgencia para la administración de opioides de manera urgente, si nos sirve la vía rectal. Es invasiva, sí, pero creo que es menos invasiva que una intramuscular. La vía subcutánea en recién nacidos y en prematuros no, porque no tienen grasita. ¿Sí? Entonces va a tardar más tiempo en hacer efecto. Y la vía transdérmica en el paciente prematuro y en el paciente neonato está contraindicada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un estrato córneo muy delgadito, entonces la absorción del medicamento puede ser muy rápida, ¿sí? Y entonces vamos a tener una variación en los medicamentos. Fentanil y buprenorfina en parches no siempre está indicada, sin embargo, en determinado momento, si no tenemos otra opción, se puede utilizar, pero debemos de pensar y aquí debemos de hacer un cálculo en reducción de dosis, por lo menos de un 35, un 50%, porque sí absorbe mucho más, o sea, el estrato córneo es pues casi una vía de administración muy rápida en el paciente neonato. La distribución, esto es muy importante. ¿Cómo se distribuye el medicamento una vez dentro de nuestro cuerpo? Pues esto con la unión a proteínas. El problema en el neonato es que tiene una baja concentración de albúmina y esta se va poniendo un poco mejor o dentro de lo normal hasta los 12 meses más o menos, entre los 10 y 12 meses. La bilirrubina y los ácidos grasos libres siempre van a competir por las proteínas. Entonces, va a haber una mayor cantidad de fármaco libre y entonces, como va a haber una mayor cantidad de fármaco que va a estar libre en la sangre, de repente si se desocupa alguna proteína, se va a fijar a esa proteína y entonces va a ejercer su efecto. ¿Sí? La albúmina es transportadora de opioides acídicos como la morfina, ¿sí? Y la alfa-glicoproteína es la que nos va a ayudar a transportar los opioides como el fentanil, la meperidina y el alfentanil. Es importante saberlo porque sabemos, aquí ya vemos que hay dos opioides que sí podemos utilizar de manera segura en el neonato, ¿sí? La morfina y el fentanil. ¿Qué pasa con el volumen de distribución? Como hay un mayor volumen de distribución porque hay mayor cantidad de agua corporal total, ¿sí? Menor cantidad de grasa donde se pueda almacenar el medicamento y los fármacos hidrosolubles aumenta en su distribución y hay una mayor dificultad para eliminar, menor aclaramiento plasmático, o sea, no se limpia tan rápidamente el medicamento de la sangre. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que aumenta la vida media del medicamento. Por lo tanto, entonces ya estamos empezando a deducir que las dosis pueden llegar a ser un poco menores y el espacio entre dosis, o sea, el número de horas que puede durar un medicamento en la sangre de un neonato es mayor, es más larga. Entonces, ya comprendiendo eso, sabemos qué es lo que podemos hacer con nuestras dosis de los medicamentos. Los opioides atraviesan rápidamente la barrera hematoencefálica y esta barrera es muy permeable cuando los chiquillos tienen acidosis, hipoxia, hipotermia, ¿sí? Se alcanzan altas concentraciones a nivel del cerebro y los receptores opioides son mucho más reactivos a los opioides exógenos, esto es a los medicamentos, y como la morfina, etcétera, y entonces van a tener una mayor cantidad o una mayor concentración dentro de nuestro sistema nervioso central y por lo tanto en los niños con hipoxia, acidosis e hipotermia, casi siempre las dosis de morfina se alcanzan muy rápidamente y duran más tiempo en los chiquillos que tienen este tipo de complicaciones. ¿Qué pasa con el metabolismo? Bueno, pues el metabolismo de fase 1 está maduro hasta los 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que más o menos hasta los 10 meses vamos a tener problemas con este tipo de metabolismo de fase 1. Y este metabolismo va a depender del citocromo P450 y del NADPH.
y estos son oxidación y reducción. Los que necesitan esta oxidación y reducción dentro de los medicamentos que yo les menciono aquí está la codeína. La codeína es un muy buen opioide, sin embargo, está contraindicado porque no tienen una adecuada cantidad de citocromo P450 y no van a tener efecto. Es más, el efecto de codeína no está tan bien descrito en pacientes de menos de 7 años. Si la codeína se utiliza en niños mayores, en el neonato ni siquiera tienen un efecto, ¿sí? Lo único o la única vía metabólica que está bien desarrollada en el neonato es la sulfatación. Y es la única que está bien desarrollada y esta se va desarrollando, todas estas, el citocromo P450 y la glucuronidación se van desarrollando a través de los meses. Esto los primeros 3 a 6 meses y van llegando a su madurez alrededor de los 12 meses. Si alcanzan valores normales para la morfina a través de la glucoronoconjugación alrededor del año y medio o 2 años. ¿Sí? La sulfoconjugación madura a los 6 meses, que estos son el metabolismo de fase 2 y se caracteriza por procesos de conjugación. La sulfatación es así, está madura al nacimiento, por eso sí podemos utilizar fentanil, y la acetilación que madura a los 20 días, y esto está en relación entre la sulfoconjugación y la sulfatación para el uso a veces también de buprenorfina. Entre 1 y 2 años de edad, el metabolismo hepático se incrementa y es cuando nosotros vamos a utilizar dosis un poco mayores de medicamentos. Pero la vida media de eliminación de la morfina en particular en el paciente prematuro es entre 10 y 12 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer mi cálculo de dosis a lo mejor cada 8 o hasta cada 10 o 12 horas. ¿Por qué? Porque el prematuro va a tardar ese tiempo en eliminar este medicamento. Entre 1 y 2 años, que es el aumento del crecimiento del hígado, la vida media de la morfina me puede llegar entre 1 y 2 horas y en el adulto entre 2 y 4 horas más o menos se empiezan a eliminar. Al nacimiento, ¿qué pasa con la eliminación? Pues al nacimiento la filtración glomerular está disminuida y entonces se va a acumular el metabolito de morfina y va a andar rondando y rondando en la sangre. La madurez renal va a llegar alrededor del año y medio o 2 años de vida, ¿sí? Como hay una tasa de filtración glomerular apenas del 10% con respecto a la del adulto, esto hace que el medicamento tarde más tiempo en eliminarse y la función tubular renal se va madurando alrededor de los 6 meses. Por lo tanto, va a haber metabolitos activos y recirculación de los medicamentos. Si a esto le sumamos que el niño tiene acidosis, tiene hipoxia o hipotermia, vamos a hacer que el medicamento dure más. Otro de los medicamentos que se puede utilizar de manera segura en el paciente neonato es el paracetamol. De este, ustedes conocen más que yo. Es un medicamento viejo, no lo llamemos viejo, llamémosle vintage. Es un medicamento de muchos años y por lo tanto es uno de los más utilizados y hay referencias en todo el mundo acerca del paracetamol. Es el antipirético más utilizado. Debemos de recordar que el paracetamol tiene efecto antipirético, uno de los mejores efectos antipiréticos y efecto analgésico, pero no tiene un efecto antiinflamatorio. Tiene una gran bioseguridad descrita y las presentaciones que podemos encontrar son vía oral, vía IV y vía rectal. Tienen en general una muy buena bioseguridad en su administración. Lo podemos administrar en prematuros, sí, lo podemos administrar en neonatos también y en todas las edades. Este medicamento es como la vitacilina. Qué buena medicina, ¿sí? ¿Hay diferencias en la edad con respecto a paracetamol? Sí, sí hay. La vida media que se ha llegado a describir en los prematuros, la vida media de eliminación ha llegado a ser desde 277 minutos en el prematuro. Y la vida media de eliminación en el paciente neonato de término es de 172 minutos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en el paciente prematuro yo debo de espaciar mis dosis, ¿sí? Lo mismo que en el neonato de término. Tal vez en los niños mayores de 1 año ya puedo poner mis dosis cada 6 horas,
pero antes de este tiempo lo ideal sería cada 8 o incluso hasta cada 12 horas, porque estamos seguros de que ese medicamento va a permanecer ahí porque todavía tarda un poco más de tiempo normal en eliminarse. ¿Cuál es la dosis del paracetamol? Las dosis las vamos a encontrar en cualquier parte realmente, pero una cosa que debemos de aprender a utilizar son las dosis de carga. ¿Qué quiere decir? La primera dosis que está descrita para paracetamol debe de ser un bolo inicial de 20 miligramos por kilo. Las dosis subsecuentes, la que le va a tocar a las 8 horas o a las 12 horas, como decidan ponerlo, va a ser de 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas en los lactantes mayores y cada 8 o hasta 10 horas en los neonatos. ¿Cuáles las dosis, cuáles son las a las que debemos tenerle un poquito de miedo? A las dosis acumuladas. En un paciente de término no debe de ser mayor de 90 miligramos al día y en un prematuro no mayor de 40 a 60 miligramos por día. ¿Sí? Es un medicamento seguro, se puede utilizar, sí, y es de mucha ayuda para cuando tenemos pacientes posoperados. ¿Sí? En los pacientes posoperados siempre deberíamos de dejar una dosis de paracetamol con horario, no por razón necesaria, ¿sí? Sino con horario. Y dentro de los AINES, ¿qué hay o qué se conoce de los AINES en los neonatos? Bueno, pues creo que de los que más se han estudiado son indometacina e ibuprofeno. El ibuprofeno también tiene bastante bioseguridad en su administración. Ambos inhiben de efecto a nivel vasodilatador, a nivel del conducto arterioso y promueven el cierre del conducto arterioso. Tanto la indometacina como el ibuprofeno. De indometacina no hay dosis intravenosa, ibuprofeno sí hay, es muy cara, pero sí la hay. ¿Cuál es la ventaja entre estas dos del ibuprofeno? Pues que tiene un poquito menos de efectos secundarios, menos oliguria y menos hemorragia gastrointestinal. Sin embargo, otro de los medicamentos que también nos pueden ayudar para el cierre del conducto arterioso es el paracetamol y también se ha visto que tiene efectos sobre el cierre del conducto arterioso y tiene menos efectos secundarios incluso que el ibuprofeno. Se pueden utilizar, sí se han utilizado, las dosis ahorita las vemos, ¿sí? Y tenemos que recordar que los AINES tienen efectos secundarios. Los AINES actúan a nivel de la inhibición de las prostaglandinas, a nivel de COX-1 y COX-2. ¿Qué pasa con COX-1 y COX-2? Pues que COX-1 es una vía que nos ayuda como defensa de nuestro organismo. O sea, el COX-1, que es un, digamos, es algo que tenemos dentro de nuestro organismo por siempre, es el que nos ayuda a tener la cobertura a nivel gastrointestinal, o sea, cubre a nivel gastrointestinal, cubre a nivel renal y cubre a nivel plaquetario. Si nosotros inhibimos la COX-1, vamos a dejar sin cobertura el estómago, el riñón y las plaquetas. Por lo tanto, el uso prolongado de AINES, ¿sí? De AINES inhibidores de la COX-1 van a tener efectos a nivel gastrointestinal, renal y de las plaquetas. ¿Qué pasa en el paciente neonato? Que lo predispone a hemorragia intraventricular, a complicaciones gastrointestinales, sobre todo de tipo hemorrágico, y complicaciones renales, datos o falla renal. Entonces, los AINES no siempre están indicados, o sea, por eso es que les puse que sí se utilizan para el cierre del conducto, pero no siempre están indicados para el manejo, por ejemplo, de un dolor perioperatorio, ¿no? Preferimos una combinación de opioide con paracetamol, ¿sí? Para no tener esa predisposición. Aunque existen los COX-2, que los COX-2 no tienen efectos ni gastrointestinales, ni renales, ni de plaquetas. Estos no se han estudiado aún en el paciente neonato. Sí, en pacientes de más de 5 años sí se han estudiado y se pueden utilizar por largo tiempo. Pero en el neonato tenemos nuestras reservas. Preferimos no utilizarlos porque tienen este tipo de complicaciones. ¿Qué pasa con la toxicidad hepática? Perdón, esta era un poco antes. ¿Qué pasa con la toxicidad hepática del paracetamol? Ya ven que
si tenemos daño hepático, pues no podemos utilizar paracetamol. Pero ¿qué pasa en los neonatos y prematuros? Que como ellos habíamos dicho que tienen inmadurez del citocromo P450 y en particular del CIP2E1, esto hace que las concentraciones del paracetamol, las concentraciones del metabolito del paracetamol, no se acumulen. Entonces, aunque haya una sobredosis de paracetamol y no se acumula tanto, no quiere decir que le tengamos que poner, que no nos importe poner sobredosis, no, quiere decir que a este nivel, durante esta edad, los neonatos y los prematuros, es difícil que vayan a desarrollar toxicidad hepática por el medicamento. No así en el paciente de más de un año, ¿no? Donde ya el citocromo P450 ya funciona a la perfección. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que vamos a hacer? El uso con seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones? Tenemos seguras de opioides dos opciones para el neonato y el prematuro, la morfina y el fentanil. Aunque hay estudios en que se ha utilizado remifentanil en el paciente neonato, el remifentanil lo que tiene es que es un opioide sintético de vida media muy corta, dura entre 5 y 10 minutos su efecto. Sería ideal, sí, porque tiene una biodisponibilidad más rápida por la sulfatación a través de la sulfatación, pero el problema es que el efecto se pierde muy rápidamente. ¿Nos puede servir si le hacemos algo, una intervención al neonato? Sí, pero siempre tenemos que poner algún otro adyuvante porque si no, pasando el efecto del remifentanil, que en los neonatos llega a durar hasta 20 minutos, que en el paciente más grande nos dura de 5 a 7 minutos, en los neonatos hasta 20 minutos. De todos modos, tenemos que ponerle algún otro analgésico que nos ayude a que no sienta dolor. Entonces, dentro de los opioides, esos son los que nosotros podemos utilizar. Aquí les dejo algunas dosis y dentro de los otros medicamentos estaría el paracetamol, que nos ha demostrado toda su seguridad. No vamos a tener casi toxicidad o no nos vamos a intoxicar tanto con él. Ibuprofeno e indometacina se utilizan como para el cierre del conducto arterioso, no se utiliza de manera eh, habitual para el manejo del dolor en los neonatos, ¿sí? Morfina, aquí se ha descrito que con dosis incluso de 20 a 25 microgramos por kilo podemos tener una buena analgesia. Ojo, en este par de medicamentos, morfina y fentanil, es curioso, pero a la edad neonatal la morfina nos causa un poquito más de sedación que el fentanil. ¿Por qué? Por su vida media que es más larga y la duración de la morfina puede llegar a ser hasta de 12 horas e incluso a veces si el paciente tiene hipoxia o está acidótico puede llegar a prolongarse su efecto hasta casi 18 a 20 o 24 horas de morfina. El fentanil. El fentanil tiene dosis efectivas desde 1 microgramo por kilogramo de peso y puede durar lo que habitualmente en un paciente de mayor edad, de 2 años, no sé, un preescolar, el fentanil nos dura más o menos unos 55 a 70 minutos. En el neonato puede llegar a durar hasta de más de una hora hasta las 8 horas. Y se ha visto, y hay descripciones en algunos artículos en el que se han encontrado incluso todavía formas libres de fentanil a las 12 horas después de la administración en un evento quirúrgico, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que tardan más en eliminarse. Sin embargo, aunque tarden más en eliminarse, en el neonato, solo en el neonato, tenemos menos efecto de sedación de fentanil con respecto a morfina. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la combinación correcta? Utilizar una analgesia multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Multimodal no quiere decir utilizar muchos medicamentos, no. Quiere decir utilizar medicamentos con los que sí contemos, pero que tengan distintas vías distintos mecanismos de acción, perdón. Entonces, una analgesia multimodal para el paciente neonato y para el prematuro sería la combinación óptima de opioide con paracetamol. ¿Cuál de los dos opioides? Podemos utilizar morfina, que es muy segura
es muy estudiada y se puede utilizar desde dosis desde 20 microgramos por kilogramo o desde 20 hasta 100 microgramos por kilogramo de peso. Y dependiendo del estado puede titularse a mayor cantidad de dosis. ¿Cuál es la ventaja de morfina? Que no tiene una dosis techo. Podemos subirla y mientras más vayamos subiendo, más efecto analgésico nos da. Entonces, podemos utilizar morfina y paracetamol, que sería la mejor combinación o la combinación ideal en el paciente neonato para cualquier tipo de manejo analgésico, ¿sí? Otra opción también podría ser fentanil y paracetamol, ¿sí? Tienen distintas vías de acción. El fentanil es seguro, se puede utilizar en el paciente neonato. Lo único que a veces sí está descrito que utilizándolo más de 5, 7 o 10 días, tenemos que hacer una conversión o una reducción especial para evitar que haya síndrome de supresión y tendríamos que rotar el medicamento a un opioide más seguro, que en este caso sería morfina, ¿sí? Otro de los medicamentos que se puede utilizar con buena seguridad es la buprenorfina en el paciente neonato. Sin embargo, todavía no hay tantos estudios como los hay con fentanil y con morfina. Sí tienen efecto analgésico, pero el efecto analgésico es menor que con respecto a la morfina y al fentanil, ¿sí? A veces se utiliza entonces la buprenorfina en los pacientes de esta edad porque también nos da una seguridad, nos da una buena bioseguridad. Sí, a veces tarda un poquito también en eliminarse, la eliminación es también un poquito más lenta, sin embargo, no sería lo ideal. En nuestro hospital lo utilizamos, sí, y lo utilizamos mucho porque de repente no tenemos morfina, pero también es uno de los medicamentos que se puede utilizar entre 1 y 3 microgramos por kilogramo de peso por dosis y se pueden utilizar entre 3 y 4 dosis al día. Esto sería lo ideal para una analgesia multimodal en el paciente pediátrico. Les agradezco mucho. Este es mi correo para cualquier duda o aclaración o si necesitan información, ahí me pueden enviar un correo y estoy a sus órdenes. Muchas No sé gracias, doctora. cómo dejar de Eh, compartirles. Aquí, ya. Listo. este, dejamos las preguntas para el final y vamos entonces a darle espacio a la enfermera especialista infantil, Aide, para que nos dé su presentación. Adelante, Aide. Espérame, tiene apagado su micrófono. ¿Podría encenderlo? Listo. Listo, muchísimas gracias. Muy bien, pues agradezco mucho el hecho de la invitación a la jefe Angélica Hernández y también la asociación. Teniendo las bases que justamente nos compartía la doctora Kenia Sosa, esto es súper fundamental para nosotros como personal de enfermería. Tenemos que tener estas bases y saber muy bien qué medicamentos vamos a poder aplicar a nuestros pacientes eh, neonatos. Sí, ¿por qué no puedo?
La situación del dolor en neonato, como nos los hacía ver la doctora Kenia, pues justamente hace mucho tiempo el dolor era subtratado, pues habían criterios erróneos en cuanto a las características anatómicas del paciente. La cuestión está de que las estructuras que transmiten el dolor no estaban mielinizadas, toda la cuestión de la inmadurez en el cuerpo, en general del prematuro y del neonato, entonces hacía que realmente el dolor no fuera tratado de manera correcta. Afortunadamente, a fines de la década de los 80, los trabajos de algunos pioneros indujeron cambio en esta actitud y empezaron a tratar más la cuestión del dolor. Es posible, afortunadamente, hoy demostrar que el recién nacido, incluso el prematuro, no solo percibe el dolor, sino lo percibe aún más intensamente y de manera difusa que nosotros los adultos. Lo comentaba la doctora Kenia, si nosotros aplicamos, por ejemplo, la cuestión de tomar una glicemia en el talón del pequeño, pues esto no solamente le duele donde estamos haciendo la punción, sino le duele todo el miembro, en este caso el talón, la pierna en general. Entonces, pues está demostrado justamente que la presencia de receptores cutáneos están presentes en la semana 7, intrauterina, algunos mencionan que en la semana 6, y todo este componente pues anatómico, de estructuras, de percepción, de nociceptores, pues está presente ya cuando nosotros tenemos a nuestro paciente prematuro o nuestro paciente neonato, y la cuestión de percibirlo está presente. Sin embargo, retomamos que la cuestión de modularlo no es la que está totalmente maduro. Por eso justamente es que se han demostrado justamente que los recién nacidos que están expuestos a al dolor experimentan a corto plazo un estado de catabolismo. Justamente la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, descenso de saturación de oxígeno, la secreción de insulina, y esto puede disminuir y aumentar las catecolaminas, el glucagón, aldosterona. En general puede haber alteración en el comportamiento, especial en el aumento de la vulnerabilidad del prematuro. Y esto es súper importante porque a veces nosotros empezamos a ver así de el paciente está taquicárdico, está hipertenso, y en general normalmente pues sí nos vamos a esa parte. Si estamos en una unidad de cuidados intensivos, pues dicen lo que tiene es dolor, siempre y cuando tenemos que descartar ciertas situaciones, ¿no? Si no hay fiebre, si no hay otra situación que nos den que los signos vitales están alterados, entonces podemos eh, pues pensar en dolor. Claro que sí hay demostración de que el paciente pues acaba de salir de una cirugía, le estamos haciendo algunos procedimientos que sabemos que son dolorosos, o por ejemplo los pacientes que hacen plicaturas justamente por la gastrosquisis que tienen. Entonces, pues sabemos que van a presentar toda esta sintomatología, pues porque los procedimientos que estamos haciendo justamente son dolorosos. Hay una respuesta a los estímulos dolorosos en el recién nacido, y esto es lo que nos está dando, lo que nos ayuda para hacer una valoración de dolor. Hay respuestas fisiológicas, como lo decíamos, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial se puede ver modificada por dolor, sobre todo si es la sistólica. Hay una desaturación de oxígeno, puede haber náuseas, vómito, midriasis. Las respuestas bioquímicas, pues ahí lo comentamos, hay un hipercatabolismo, hipercortisolismo, hay una hipoprolactemia, una hipoinsulinemia, y hay respuestas conductuales que también nos ayudan a saber que nuestro neonato pues está teniendo dolor, ¿no? El llanto persistente, el que esté con periodos de
que no tenga correctamente sus periodos de sueño, que haya insomnio, que haya agitación. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer la valoración del dolor. A veces, justamente enfermería, quienes estamos más al contacto de los pacientes, pues somos los que podemos darnos cuenta de que el paciente está con dolor, con un dolor constante, que no solamente fue que le pusieron, por ejemplo, un catéter vía percutánea o le pusieron una sonda pleural y entonces solamente hubiese sido la cuestión del dolor en el momento y después se quita y a veces pueden persistir con el dolor o simplemente la cuestión de que el paciente salió de quirófano por un procedimiento quirúrgico y quienes nos están avisando del paciente tiene mucho dolor y al parecer el que está de guardia, el neonatólogo, pues no se percató de ponerle una analgesia adecuada o la analgesia que tiene está siendo insuficiente para ese paciente. Sabiendo justamente estas situaciones de nuestros neonatos, conociendo a nuestros neonatos, lo que tenemos que valorar es la presencia de dolor y ver cuáles son las respuestas fisiológicas de conducta que está teniendo nuestro neonato. Entonces, sabremos que tenemos que darle un valor a ese dolor que el paciente está percibiendo. Y eso nos ayuda también a nosotros, por ejemplo, en el área del servicio como tal, de saber si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es un dolor grave y tomar las decisiones, en este caso, pues los médicos, el mejor tratamiento para el dolor que el paciente está percibiendo. Necesitamos justamente crecer juntos, ¿no? Somos un equipo y generalmente a veces pensamos que, bueno, los médicos hacen su parte y independiente es la cuestión de enfermería y la verdad es que muchos tenemos esa parte de que somos un equipo y debemos como tal de trabajar en equipo. Los conocimientos ciertamente son diferentes, sin embargo van tomados de la mano. Entonces, decía un maestro, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, sí es necesario, la verdad es que saber toda esta parte que nos acaba de comentar la doctora Kenia, toda la farmacocinética, todo lo que más podamos saber de este tipo de medicamentos que podemos utilizar para los neonatos, porque en base a esta situación nosotros también podemos, de alguna manera, somos, pues la mayoría, creo que estamos en hospitales, escuela, en instituciones que dan eh, pues formación de recursos justamente tanto médicos como de enfermería, como de muchos otros recursos para la salud y que pues vamos teniendo el conocimiento y si algunos a lo mejor tenemos la experiencia, puede ser que el neonatólogo apenas esté a residente, esté a su R1 en neonatología, pero a lo mejor la enfermera que está a su lado lleva, no sé, 10 años, 15 años trabajando en esa unidad de cuidados intensivos o teniendo contacto con este tipo de pacientes pequeños. Entonces, pues a veces la experiencia que nos permite el estar trabajando con estos pacientes hace que les podamos ayudar o conducir a que el tratamiento de los pacientes sea de una mucho mejor calidad. Si bien es cierto, bueno, ya tenemos respuestas fisiológicas, respuestas conductuales y respuestas bioquímicas ante el dolor y para esto vamos a tener que valorar cuánto tenemos, por lo menos como tal, de una cantidad de dolor. Se han hecho, hay la verdad es que muchísimas escalas para valorar dolor. Afortunadamente ahora ya no es como de, bueno, solamente lo valoro con Carita, solamente lo valoro con Eva, porque nos hemos encontrado que normalmente a veces hasta con esa escala valoran a los neonatos. Afortunadamente tenemos una gama impresionante en cuanto a las escalas para valorar dolor y esta es una de las que
se pueden utilizar bien con los pacientes que son prematuros. ¿Por qué? Pues porque tenemos justamente uno de los indicadores es la gestación, las semanas de gestación, que ya por ende nos va a dar un valor cuando nosotros empezamos a valorar el dolor en ese paciente. Este tipo de escalas, bueno, realmente debemos de aprovechar las que estén validadas para poderlas utilizar ya en nuestro centro laboral. En el hospital, esta próximamente la vamos a empezar a utilizar, porque pues son tantas que a veces, tantas cosas que hacemos como personal de enfermería que pudieran decir hay otra escala más. Ya nos habituamos a algunas, esta la vamos a empezar a utilizar en los prematuros y pues lo que nos va a valorar justamente es la gestación, el comportamiento, se va a estar pues valorando o en observación a nuestro prematuro por 15 segundos y vamos a ver si está despierto, qué tanto está activo, el movimiento de los ojos, si no tiene tantos, si los ojos no los tiene permanentemente abiertos o no hay tantos movimientos faciales, si está dormido, los ojos cerrados, a veces tiene movimientos faciales. Eh, si normalmente pues está dormido e inactivo, sobre todo cuando ya tenemos menos semanas de gestación, es como que lo que nuestro paciente va estando más activo a medida que normalmente tenemos más semanas, cuando nuestro paciente tiene por lo menos 36 o más semanas de gestación, pues va a tener una mejor actividad o una actividad más frecuente. La frecuencia cardíaca, la disminución de la saturación de oxígeno, el entrecejo, si se encuentra fruncido, los ojos apretados, el surco nasolabial. Toda esta valoración nos va a ayudar a interpretar y darle un puntaje. Entonces nos aparece como dolor leve o no dolor cuando tiene 6, un dolor moderado e intenso mayor o igual a 12. Esto nos va a ayudar entonces a saber que probablemente si tengo un dolor leve o no dolor, probablemente la terapéutica sea diferente, porque pues podemos contar con todo lo que no es farmacológico, ¿no? La contención de mi paciente, que pase la mami, que esté con él, que le demos succión no nutritiva cuando hacemos procedimientos. Pero, sin embargo, si tenemos otro tipo de procedimientos que ya la valoración nos va a dar un número mayor, entonces necesitaremos de un tratamiento diferente. Esta es una escala justamente que está desarrollada para los neonatos, es multidimensional y se puede utilizar con recién nacido a término o pretérmino, sobre todo les comentaba la cuestión de las semanas de gestación, que las podemos utilizar en el paciente que es pretérmino. Está bien aceptada por tener en cuenta justamente la edad gestacional y se compone de 7 parámetros que incluyen tanto indicadores de conducta, desarrollo y sobre todo fisiológicos. Cada indicador se valora de 0 a 3 puntos, tiene un rango de 21 y corresponde a una edad gestacional menor de 28 semanas y para los de mayor de 36 semanas un máximo es de 18. Comentábamos de 0 a 6 es un dolor mínimo, de 7 a 12 es un dolor moderado y mayor de 12 es un dolor severo. Habrá algunas pues valoraciones en cuanto a PIP que la encontremos de esta manera, más fácil, no tantas letras, que me acuerde yo justamente si soy visual, pues la cuestión de la gestación, el comportamiento, lo fisiológico en cuanto a la frecuencia cardíaca, disminución de la saturación. Y a veces esto nos ayuda mucho para que sea más fácil de poderlo llevar a cabo la valoración cuando nosotros estamos justamente dando la atención a estos pequeños. Confort es otra valoración para el dolor que también podemos utilizar, sobre todo cuando nuestros pacientes están con apoyo de ventilación mecánica
Y lo que nos va a valorar justamente es el estado de alerta de nuestro paciente, si está agitado, la respuesta respiratoria, justamente qué tiene con el ventilador, si hay presencia de llanto, los movimientos físicos y el tono muscular. Después de una calificación de 17, normalmente vamos a tener que dar atención al tratamiento que estamos teniendo con el dolor. Y si tenemos un paciente que, bueno, tiene un confort de 8, de 10, puede tener 12 o 14 sin estar combativo con el ventilador y nuestra analgesia puede ser la adecuada, pero normalmente cuando tenemos confort mayor de 17, pues entonces estaremos pensando que necesitamos ajustar esa analgesia. CRICE es una escala que también nos ayuda a valorar el dolor, sobre todo en el neonato ya a término. Los parámetros que vamos a valorar son llanto, la frecuencia cardíaca y la TEA, los requerimientos de oxígeno para lograr por lo menos un 95% de saturación, la expresión facial y los periodos de sueño. Esta como máximo va a dar una calificación de 10 si es que tuviera mucho dolor, pero generalmente nosotros podemos encontrar a un neonato pues entre 1, 2 de CRICE y eso me va a ayudar a conocer que pues estamos bien con el tratamiento. Si tengo tratamiento del dolor y tengo un CRICE elevado, entonces significa pues que hay que ajustar las dosis o a lo mejor puede ser que yo vi a ese paciente justamente después de que le hicieron una punción pleural y entonces pues voy a encontrar con alteraciones en mi valoración de CRICE. Debo de saber bien que observar a mi paciente, saber si no le hicieron algún procedimiento doloroso antes de que yo valore o por ejemplo a veces el paciente puede tener fiebre y entonces toda la parte fisiológica va a estar alterada, pero va a salir alterada justamente porque mi paciente tiene fiebre. Entonces hay que descartar ciertos factores que me puedan alterar, sobre todo la parte fisiológica, y que cuando yo valore realmente sea dolor lo que estoy creyendo que estoy valorando y que no tenga como esa parte de sesgo de error porque a lo mejor, bueno, mi frecuencia cardíaca subió a 165, pero si me fijo en mi curva térmica, la mejor en ese momento también tenía fiebre y eso me lo puede estar alterando, ¿no? No necesariamente dolor. Siempre es importante justamente hacer la valoración del dolor para a lo mejor sugerir si es que necesitamos rescate del tratamiento que estamos teniendo o algún aumento en cuanto a la infusión que nosotros estamos teniendo para el tratamiento del dolor. Es una medida, normalmente se fue creada para valorar lo que era el dolor posoperatorio, pero pues en general se puede utilizar justamente para el dolor en el paciente a término o que a veces hacen procedimientos. Son 5 parámetros, sobre todo fisiológicos y de comportamiento. Y como los comentaba, ¿no? La mayor puntuación puede ser o es de 10. ¿Qué hay con la cuestión de la escalera analgésica según la OMS? Ya lo comentaba la doctora Kenia muy acertadamente. Pues a veces tenemos limitantes en cuanto a tener como un acervo muy grande para lo que es el tratamiento en neonatos, ¿no? Lo que mayor se utiliza es pues los medicamentos opioides, como lo comentaba, fentanil y morfina. Es súper importante en nosotros como personal de enfermería considerar de alguna manera las dosis que son seguras en nuestros pacientes, considerar que normalmente la dosis en un prematuro va a ser diferente a un paciente que sea a término. Nosotros en el servicio como tal,
pues la verdad es que tenemos ese compromiso de saber los medicamentos que estamos utilizando, en qué pacientes los estamos utilizando y saber si son seguros en el momento de que a nosotros nos den una indicación médica y para preparar el medicamento, la infusión, y poderla mandar a lo que es, en este caso, la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces es súper importante para nosotros conocer las dosis seguras. Decía la doctora hace un momento, si a mí no me parece, si a mí me entregan normalmente nos entregan como a la interconsulta, ¿no? Y nos dicen, este paciente se va a quedar con tal infusión. Lo que nosotros en enfermería hacemos es justamente corroborar que esa dosis sea la que le corresponde al neonato y verificar los datos de nuestro paciente. Recuerden que en cuanto a los medicamentos, es súper importante la medicación segura de cualquier fármaco, pero en especial de los opioides, para evitar eh, pues sustos de repente, ¿no? Que el paciente se le esté poniendo mucho más dosis que le corresponde por el peso del paciente, o si estamos considerando que es un paciente prematuro, justamente la dosis se debe de ajustar a ese paciente que no está a término, entonces la dosis se modifica con los pacientes que son prematuros. De repente, a veces puede ser que los médicos o nosotros mismos nos den una interconsulta y digamos, ah, bueno, pues se le va a calcular la morfina, por ejemplo, a 100, a 100 microgramos kilogramo dosis, y es un paciente de 29 semanas de gestación. Entonces, tengo que considerar que ese paciente justamente es prematuro, que la dosis hay que ajustarla, porque normalmente si se nos llegara a pasar una dosis que no le corresponde, lo que vamos a ver es que va a haber a mayores efectos secundarios, sobre todo si estamos manejando pues dosis como de los opioides, ¿no? Si estamos manejando morfina, ese paciente va a estar más sedado, y si si no tiene apoyo ventilatorio invasivo, probablemente lo va a requerir porque nos estamos pasando a la mejor de dosis. Recuerden que normalmente si hay un estímulo doloroso y nosotros ponemos un tratamiento para el dolor, si el estímulo doloroso es tan alto, el tratamiento que estamos dando va de acuerdo a esa cantidad de estímulo o de dolor que está percibiendo nuestro paciente, pues los signos vitales se tienen que estabilizar, no debe de haber frecuencia cardíaca alterada, la tensión arterial también debe de estar estable, pero si de repente nosotros nos pasáramos con más dosis, entonces puede ser que ese paciente, si es que eh, no está, por ejemplo, con apoyo de ventilación mecánica invasiva, probablemente lo veamos más sedado de lo que normalmente debería de ser, porque pues justamente de acuerdo al estímulo doloroso es la dosis que se le va a dar. De acuerdo al valor que le dimos al dolor, es el medicamento que se va a utilizar. Habrá medicamentos que, por ejemplo, como el fentanil es más cardioestable, que lo requerimos para procedimientos o para cirugías mayores en donde necesitamos que ese paciente tenga una buena sedación, una buena analgesia, sobre todo la analgesia. Nosotros estamos hablando esta cuestión de tener un buen tratamiento farmacológico para el dolor. Lo que sí en algunas instituciones pues no utilizan o no se utilizan las benzodiazepinas en el paciente recién nacido. Entonces lo que a veces hacen los neonatos es que con la dosis que tenemos de opioide, con esa también satisfacen esa necesidad de un poco de sedación. La doctora nos comentaba que normalmente a veces puede ser que la morfina nos dé un poco más de sedación, entonces eso nos ayuda también a que tengamos, si es un paciente que tiene apoyo de ventilación mecánica invasiva, que tiene una herida quirúrgica, pues ese estímulo doloroso o esos estímulos dolorosos que está teniendo con la intubación, con la herida quirúrgica, a lo mejor con drenajes que tiene,
pues sea satisfecho con el tratamiento que nosotros estamos teniendo de un medicamento que actúa a nivel central. Sin olvidar que a veces pues también es necesario pues ponerle si es la parte de ponerle paracetamol, que también actúa a nivel central y a nivel periférico, y que nos va a dar o nos va a ayudar mucho en este tratamiento para el dolor, lo que nosotros conocemos pues como analgesia multimodal. Es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, que habrá pacientes en los que tenemos una restricción de líquidos y entonces nosotros tengamos que aforar esas infusiones. Normalmente en el hospital tenemos como ya establecidas las infusiones, cómo van aforadas cuando son paciente pretérmino o que tenemos alguna restricción de líquidos, pues normalmente lo aforamos a una cantidad menor, 2.4 mililitros, 4.8. La dosis, pues también, como es por kilogramo de peso, pues no es tanta. Entonces sí se puede utilizar esa aforación y de acuerdo a los medicamentos, porque también tenemos que considerar que, bueno, el pH de los medicamentos o la osmolaridad, si están si se están pasando por vía periférica, pues nos pudieran dañar la íntima de nuestras venas. Sin embargo, normalmente este tipo de medicamentos, cuando son procedimientos o procesos más bien muy dolorosos para nuestro paciente, normalmente estas aforaciones y estas infusiones van a pasarse por vía central, ¿no? Por catéteres. Entonces, esto nos ayuda a tener también esa parte de una buena medicación, a ser seguros en la parte de la medicación de la analgesia que se le está brindando a los pacientes. Es súper importante, por ejemplo, nosotros de asegurarnos a ver el peso de los pacientes, porque, pues, por ejemplo, las que están en una unidad de cuidados intensivos o simplemente es un neonato que se va valorando el crecimiento que está teniendo o la ganancia de peso, pues esto nos ayuda a veces a decir, a lo mejor ya tenemos un tiempo largo con este tratamiento del dolor, porque a lo mejor pues se ha complicado la situación y lleva más tiempo del que nosotros deberíamos de tener medicamento. ¿Cómo, a qué me refiero con más tiempo? Normalmente cuando estamos o cuando se está dando tratamiento para un dolor postquirúrgico, pues ese tratamiento normalmente se ve valorado las primeras 24, 48 horas se va disminuyendo para retirar el medicamento y entonces dar una analgesia que eh, no sea tanto con los opioides, ¿no? O a lo mejor se va a tener que eh, rotar de medicamento porque el paciente, por ejemplo, tenía una infusión de fentanil y la infusión de fentanil estaba a 2 microgramos kilogramo hora. Entonces, ese proceso quirúrgico, ese proceso de cicatrización, pues va muy bien, tenemos una buena respuesta, se le va a retirar el ventilador y entonces nosotros lo que a veces hacemos en el servicio es, bueno, se rota el medicamento a morfina, si es que la tenemos, y entonces se puede extubar al paciente sin tener mayor problema o estar como al pendiente de al efecto secundario que más le tienen pavor los médicos en general es a los opioides, pues es a la depresión respiratoria, que si bien las dosis que se utilizan en dolor, pues son dosis seguras, dosis que no nos dan depresión respiratoria, pero a veces más vale, bueno, así lo veo yo, como que más vale estar seguros y rotarlo a morfina, que recordemos que no tiene una dosis techo, que es eh, pues es un medicamento seguro para este tipo de pacientes. Entonces se rota el medicamento y se sigue llevando el tratamiento del dolor con estos pacientes de manera segura con los opioides. A veces también creo que la cuestión de falta de conocimiento tanto del personal de médico como de enfermería puede ser que le tengan pánico porque no los han comentado esa cuestión
de que se hagan adictos, ¿no? Porque si es cierto, es un mito que existe, que puede haber adicción a este tipo de medicamentos. Sin embargo, la adicción, si nos ponemos a ver, tiene un componente psicológico. Necesito la dosis porque me necesito sentir bien. En un neonato es obvio que no va a haber esta situación, sino más bien es una cuestión, si tenemos un prolongado tiempo en cuanto a este tipo de medicamentos, más bien va a haber tolerancia a la dosis que nosotros estamos enviando y puede ser que si se agrava el estado de salud hemodinámico de nuestro paciente, normalmente puede ser que nosotros tengamos unas dosis mayores de este tipo de medicamentos y entonces probablemente, a lo mejor, por ejemplo, viéndolo con la escalera de la OMS, pudiera ser que estoy utilizando un opioide potente como la es morfina, sin embargo, el estado hemodinámico del paciente está muy inestable y no necesito rotar a fentanil, considerar pues que el fentanil es más potente que la morfina, aunque a veces la morfina nos da ese beneficio de que no tenemos dosis techo. Sin embargo, con el fentanil se tenemos que tener cierto cuidado con la dosis que se está mandando. Eso lo tiene que conocer enfermería. Eso es como una de las partes que yo siempre he estado como de enfermería debe de saber como las dosis seguras de los medicamentos que estamos utilizando en nuestro paciente y saber que si de repente viene el neonatólogo y le sube a mi fentanil, pues máximo a lo mejor, por ejemplo, nosotros en el servicio donde mandamos esa infusión, máximo le pueden subir al doble, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 100 microgramos de fentanil y está aforado a 4.8 mililitros, normalmente ese volumen de 4.8 tiene que pasar en 24 horas y mi volumen o mi flujo por hora sería de 0.2 mililitros. Considerar que si yo le aumento a 0.3 mililitros por hora, máximo podría aumentar a 0.4 mililitros por hora, considerando que, bueno, sería mi tope, ¿no? 4 microgramos kilogramo hora para ese paciente. Y si yo estoy necesitando más, a lo mejor necesitaría yo platicarlo o verlo con el neonatólogo. En este caso, normalmente cuando se van a más dosis, ya nos hacen una interconsulta o cuando nosotros pasamos visita médica, ellos se acercan con los médicos de algología y le dicen, ¿sabes qué? Estuve requiriendo mayor cantidad de medicamento porque el paciente está inestable, porque lo vemos taquicárdico, porque lo vemos hipertenso y nos pareciera que como ya llevamos, por ejemplo, una semana con, supongamos, o es un ejemplo, ¿no? Una semana con fentanil y sentimos que más bien ya esa cantidad de medicamento no le está haciendo efecto, probablemente estemos hablando de que hay una tolerancia a ese medicamento y que necesitamos aumentarlo. Y lo mismo pasa con la morfina, lo mismo pasa a lo mejor con la buprenorfina, ¿no? Si ya llevamos por algún tiempo los fármacos, empiezan a hacer tolerancia, pero no es que los pacientes se hagan adictos, se hacen tolerantes a la cantidad de medicamento que nosotros estamos administrando y bueno, pues esto pasa pues porque probablemente hemodinámicamente ese paciente no está teniendo pues una mejoría, ¿no? Al contrario, pareciera que a veces eh, pues por cuestiones propias de las patologías que nuestros pacientes pueden tener, pues se va prolongando su estancia hospitalaria, entonces requerimos más medicamento o derrotar el medicamento, pero sí siempre tener en consideración que debemos de tener dosis seguras. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos un medicamento, una infusión, por ejemplo, de morfina? Si yo tengo una infusión de morfina y pues a lo mejor ya estábamos en disminución de flujo. A lo mejor tuve una morfina mi dosis fue de 1 miligramo de morfina, aforado en 4.8, pasa a 0.2 y ya eso fue al inicio, pero mi paciente está en mejoría, ya le disminuyeron, a lo mejor estamos en 0.1 de morfina ahorita, la que le está pasando en infusión, pero le van a hacer un procedimiento doloroso o le van a, por ejemplo, le van a retirar, eh, no sé, una sonda pleural.
Entonces nosotros mandamos bolos que se le consideran como bolos de rescate para que esos pacientes pues estén cubiertos con el dolor que pudieran sentir por ese tipo de procedimientos y entonces se le manda un bolo de rescate. Normalmente los bolos de rescate son del 10% de la dosis que tengo en total en 24 horas. Si tengo 100 o si tengo 1 miligramo más bien de morfina para 24 horas, mi bolo de rescate sería de 100 microgramos el bolo de rescate y normalmente considerar justamente lo que hace rato hablaba la doctora, tener en consideración cuál es el tiempo, por ejemplo, que yo tengo que esperar para poder hacer el procedimiento, porque a veces eh, han llegado, por ejemplo, con nosotros una interconsulta. Este es un paciente que ustedes ya conocen, pero le van a retirar o le van a colocar una sonda pleural. Y entonces se llevan el bolo, lo aplican y al minuto o a los 2 minutos ya están haciendo el procedimiento. Y tenemos que esperar y considerar que no todos los medicamentos actúan de una manera tan rápida. Si estamos hablando del fentanil, pues pudiéramos o sabemos más bien que el fentanil, pues su acción es más rápida. Logramos un efecto de la dosis que estamos poniendo, pues a los 5 minutos. Pero si estamos hablando de morfina, probablemente tendremos que esperar unos 10 minutos o unos 15 minutos a que haga bien el efecto del bolo que estamos administrando. Al igual que de buprenorfina, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, pues es que le pasé el bolo y resulta que le hicieron el procedimiento y el paciente se taquicardizó, se hipertensó y tuvo mucho dolor. Mi bolo no sirvió. No es que el bolo no funcionara. Lo que pasa es que el tiempo que tú le diste para que hiciera el efecto no fue el adecuado y entonces no estás cubriendo esa parte de poder tener o de esperar un tiempo adecuado para poderle hacer el procedimiento. A veces lo que pasa con los cirujanos, por ejemplo, es que llegan y si es un paciente que le van a hacer una aplicatura porque tiene una gastrosquisis, pues entonces ellos quisieran que ya las cosas fueran de rápido, ¿no? Así de ya le vamos a hacer el procedimiento y aunque no le pase nada, siempre es importante que nosotros cuidemos a nuestros pacientes para que todos los procedimientos que les hagan tengan una analgesia segura, para que nosotros posteriormente estos pacientes no tengamos problemas en una vida ya cuando sean unos preescolares, que tengamos alguna situación de unos cuadros dolorosos que no sabemos ni qué, pero resulta que esos pacientes fueron maltratados en cuanto al dolor cuando tuvieron una estancia por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos. Siempre considerar esa parte de que, bueno, voy a poner un bolo de rescate y mi bolo de rescate me tengo que esperar dependiendo del fármaco una cantidad de tiempo para que ya sean niveles séricos estables para que puedan hacer el procedimiento y no de pongo el bolo y al minuto ya le están funcionando al paciente y pues el paciente obviamente que va a sufrir dolor, sobre todo cuando ya a lo mejor la infusión que tenemos pues ya estamos disminuyendo. Considerar esta parte del escalón o de la escalera analgésica que normalmente cuando tenemos pues por ejemplo, no es lo mismo utilizar la escalera analgésica, aunque fue creada justamente para la parte de dar una atención al paciente oncológico. Esta escalera se utiliza de manera muy regular prácticamente para la utilización de los medicamentos para el dolor, para la analgesia. Y si tenemos un dolor postquirúrgico, pues no nos vamos a ir nada más con un paracetamol o con un AINE, sino tenemos que considerar que es un dolor potente, o sea, es un dolor fuerte y entonces tendríamos que utilizar los opioides potentes. O si es un dolor moderado, pues tendríamos que utilizar una menor dosis de medicamento, pero siempre considerando cuál es la cantidad de dolor o cuál es la valoración que estoy teniendo en cuanto al dolor para saber qué es lo que muy probablemente le van a poner a ese paciente de
analgesia para cubrir el dolor que mi paciente está teniendo. Siempre es importante también lo que nos comentaban ya, el conocimiento que nosotros como enfermeras tenemos del no farmacológico, ¿no? Tampoco le van a poner un bolo de, por ejemplo, morfina para hacerle una, para tomar una glicemia, si es por punción. Entonces, a veces utilizamos pues la cuestión de que pase la mami o la succión no nutritiva y eso nos ayuda. O igual le puede estar dando el seno materno y entonces nosotros poder tomar la glicemia sin necesidad de a lo mejor poner algo extra, un medicamento fuerte, porque pues el dolor que se le va a provocar relativamente es pasajero, aunque deben de considerar que justamente los libros dicen que en la unidad de cuidados intensivos pues reciben o hay muchos procedimientos dolorosos hacia nuestro paciente neonato o prematuro y por ejemplo hacen una comparativa de lo que es la punción del talón para una glicemia y dicen que es mucho más doloroso eso que una punción lumbar. Entonces, eso es algo que hacemos o se hace cotidianamente y que a veces no le estamos tomando la importancia de dar una analgesia a esos procedimientos que son dolorosos para nuestros pacientes. Si bien lo dijo la doctora, hay muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor y a veces creemos o a veces no nos informamos que no todos pueden ser los adecuados para nuestros pacientes neonatos o nuestros pacientes pretérmino. Entonces siempre es bueno saber, considerar esa parte de saber lo de algo de fármaco. Digo, no nos vamos a saber cada molécula, pero siempre es importante saber que habrán medicamentos como por ejemplo la morfina que tiene metabolitos activos que nos van a estar circulando aun cuando nosotros hayamos terminado o hayamos suspendido la infusión. Eh, Siempre es importante seguir valorando a nuestro paciente. De repente lo podemos ver como un poco sedado, pero puede ser justamente porque ese medicamento que nosotros acabamos de suspender, pues tiene un metabolito activo que todavía le puede dar un poco de sedación o un poco de analgesia a nuestro paciente. Eh, Todos sabemos que cada día pues aprendemos algo diferente, ¿no? Y si bien no es así como que súper necesario el que ustedes conozcan así de exactamente la dosis, pero sí normalmente el rango de dosis en el que podemos tener a nuestros pacientes, porque si de repente, lo comentaba yo hace rato, somos institutos que están formando recursos para la salud, médicos, y de repente él se equivoca en una dosis, pues nosotros podemos de alguna manera decirle, ¿sabe qué? Ahora sí como dicen por ahí, las cuentas no me salen, entonces a mí no sería como nuestro presidente, tengo otros datos, pero a mí me sale otra cantidad diferente, por ejemplo, hasta para paracetamol, ¿no? A lo mejor, no sé, él dijo, pues se lo voy a poner a 30 miligramos kilogramo dosis y pues como veíamos hace rato, o sea, se puede utilizar una dosis de inicio a 20 miligramos kilogramo, pero no a 30, o a 10 es buena dosis, pero también considerar justamente la cuestión del peso. A veces nuestros pacientes pueden ganar o perder peso y eso también hay que ver que las dosis estén ajustadas al peso de nuestro paciente. Tener la vía correcta, hay que checar toda esa parte porque, por ejemplo, puede ser que, no sé, a un neonato que ya está a término, que tuvimos mucho tiempo con medicamentos, utilizó mucho tiempo morfina en infusión, a lo mejor es un paciente que no tenemos un buen pronóstico, que se va a quedar en cuidados paliativos y supongamos que le vamos a mandar morfina jarabe y de repente piensan que esa dosis va a ser intravenosa,
porque probablemente no le han quitado el catéter y hay que darnos cuenta justamente de cuál es la vía de administración del fármaco que yo estoy recibiendo. Eh, Siempre checar nuestros correctos cuando nosotros iniciamos, cuando muchos de nosotros iniciamos esta profesión, pues éramos solamente 5, se fueron añadiendo justamente porque creo que en lo que más tenemos problemas es en la cuestión de los medicamentos, entonces siempre conocer por lo menos la cuestión de mi paciente, que sea correcto, mi fármaco, la dosis, en los efectos deseados y el efecto secundario, siempre valorar cuál es el efecto que se está presentando en este paciente, sobre todo en los neonatos, esta parte de la sedación, que es lo que más pudiéramos ver, o si nos estamos pasando de dosis, probablemente pues pudiéramos tener unos efectos sobre la parte fisiológica en cuanto a nuestra frecuencia cardíaca, a nuestra tensión arterial. Entonces, siempre considerar esta parte. Y pues tener en cuenta y no olvidar que hay diferencias farmacocinéticas en cuanto a este tipo de grupo etario, que puede ser que haya mayor rapidez de acción de los fármacos, el efecto más elevado y un grado de tolerancia menor, mayor volumen de distribución, menor cantidad de grasa corporal, mayor proporción de fracción libre por menor proporción de albúmina y proteínas plasmáticas, disminución de los fenómenos de conjugación hepática y depuración renal, la barrera hematoencefálica más permeable. Entonces, esto lo tenemos que considerar porque estamos hablando de que tenemos limitados los fármacos a utilizar para el dolor en cuanto a este grupo de edad de nuestros pacientes, ¿no? Los neonatos y los prematuros, pues no es lo mismo dar un tratamiento a un preescolar o a un adolescente que tiene dolor y que tenemos una variedad más amplia de fármacos a a este grupo o a esta edad que es más, y también la cuestión de que no todo nuestro paciente está completamente maduro, ¿no? Toda la parte hepática, la renal, pues se logra una maduración a veces prácticamente hasta el año de edad. Entonces, esto siempre lo tenemos que tener considerado. Y los neonatos expuestos a opioides, pues no están exentos de experimentar efectos adversos como depresión respiratoria, sedación, convulsiones, náuseas. Como todos los medicamentos, siempre tenemos efectos eh, secundarios no deseados. Obviamente, pues siempre, por ejemplo, en este caso, el servicio de algología, pues maneja dosis que son dosis seguras, dosis analgésicas que están de acuerdo, calculadas de acuerdo al paciente, siempre son individualizadas. Esto no es así como de, bueno, a todos los pacientes se le va a poner morfina 100 por kilo dosis o a todos los pacientes van con fentanil 1 o 2 microgramos kilo hora. No, siempre debemos de considerar esta parte que el tratamiento que se le debe de dar a los pacientes va individualizado, pero también considerar esta parte de que pueden haber efectos secundarios y que debemos de estar al pendiente de ellos, sobre todo a veces cuando son situaciones de alguna cirugía abdominal y entonces estar al pendiente de que esa motilidad intestinal esté presente y el paso de los medicamentos, por ejemplo, hablábamos la vez pasada del fentanil, por ejemplo, que es uno de los que a veces por premura lo dan una dosis en flash, no un bolo, sino lo pasan demasiado rápido y a veces pudiera ser que no lo calcularon bien y pues pudiéramos tener una rigidez de la pared torácica, entonces considerar estos efectos que puede tener, por ejemplo, el fentanil y que tengamos mucha precaución pues cuando pasamos bolos. Pues ya saben, los pequeños también siempre están
están muy en contacto con el de allá arriba y pues que el algólogo los libre del dolor y que no le den permiso de faltar, pero sobre todo también que nosotros como enfermería, como un pilar yo creo que en todas las instituciones tengamos las herramientas suficientes para tener una buena valoración del dolor, para dar o proporcionar un adecuado tratamiento, que si de repente pues nuestro residente está poniendo una indicación correcta de paracetamol, pues podamos decir, como lo decían los abuelitos, ¿no? Si te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano y entonces decirle, ¿sabe qué? Aquí dice que la indicación o la dosis del paracetamol es a tal, que el AINE que solamente podemos utilizar en este tipo de pacientes es tal, y no otros medicamentos que no están justamente adecuados o que no son buenos para esta edad de nuestros pacientes. Entonces, siempre ser un equipo con ellos, siempre tener también esa parte de tener diplomacia para decir las cosas, porque a veces pudiera ser que eso no nos ayude cuando tratamos de corregirlos o de ayudarles, más bien no de corregirles, sino de ser un apoyo, de ser un equipo para el personal médico, de decirle, creo que esta dosis no me salen las cuentas igual que a ustedes, vamos a verificarlo y todo pues es en pro de nuestros pacientes, ¿no? De que tengan un buen tratamiento, de que no tengamos efectos secundarios, de que no tengamos situaciones inadecuadas en cuanto a los medicamentos, de que hagamos una buena valoración de dolor, de que estén cubierto esa parte de que el dolor no necesariamente lo tienen que percibir los pacientes por estar en una unidad hospitalaria. Recuerden sobre todo que es un indicador de una buena atención de salud, de una buena calidad de atención de salud, cuando nuestros pacientes no perciben el dolor estando en una institución de salud, porque justamente lo que quieren es, o lo que se pretende es que recuperen su salud, que tengan pues todo lo necesario para hacer una vida normal. Y pues recordar que si no estamos tratando bien el dolor, hay evidencia de respuesta diferente al dolor en neonatos y que justamente pueden haber respuestas cognitivas de aprendizaje, alteraciones psiquiátricas, síndromes de dolor crónico y procesos de apoptosis prematura a nivel neuronal. Siempre considerar esta parte, que si no estamos valorando bien el dolor y no se le está dando un buen tratamiento al dolor, podemos tener consecuencias. A veces pareciera que nos preocupa más que no tengan depresión respiratoria, que no tengan mucho tiempo los medicamentos o la falta de conocimiento, a que nuestros pacientes en, en una, en una parte futura pudieran tener pues algún efecto secundario por no haber dado un buen tratamiento, por no ser parte del equipo correctamente para dar un buen tratamiento del dolor. Y pues muchísimas gracias. La administración de los medicamentos normalmente es responsabilidad directa del profesional de enfermería, pero con influencia de otros profesionales que intervienen en la cadena del medicamento. Entonces siempre es importante que nos salgan bien las cuentas, que sea de la manera correcta, la vía correcta, la dosis correcta y que siempre tengamos un buen tratamiento para el dolor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si estará por ahí la doctora Kenia. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Hay felicitaciones para ustedes por la presentación. Creo que es un hecho que tenemos todavía mucho que aprender sobre el dolor en el neonato y cómo debemos de tratarlo. Entonces, pues, alguna de las preguntas que nos hicieron, me parece que es para la doctora Kenia. ¿En qué casos sí se ocupa la vía transdérmica en neonato? Ok, la vía transdérmica en el neonato
híjole, el problema es que una vez absorbiendo, no podemos detenerla, por decirlo de alguna manera, y no sabemos con exactitud cuánto del medicamento se absorbió. Entonces, si es un neonato de término en el que veamos que no hay lesión alguna en la piel y que veamos que está estable, o en pacientes, a lo mejor hasta pacientes incluso terminales, en los que tenemos que asegurar que el medicamento se absorba, en estos pacientes sí podemos utilizar la vía transdérmica a través con algún opioide con dosis seguras, ¿sí? Pero, por ejemplo, los anestésicos locales que se utilizan a veces mucho, o que, como el parche de EMLA, etcétera, en algunas ocasiones, cuando el estrato córneo no es lo suficientemente maduro, sí podemos llegar a tener absorción masiva e intoxicación por anestésicos locales. Entonces, no es una vía en el neonato que yo recomiende mucho, a menos que sea un neonato terminal en el que o con el que nosotros podamos, no importando la dosis que se absorba, a mayor dosis de absorción, mayor confort, ¿sí? Entonces, no me parece que sea una vía de administración segura. Perdón, por alguna razón me sacó el sistema. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, eso es con respecto a la primera pregunta y perdón, jefa, perdón a todos. No, Algo no se pasó. preocupen, aquí nos falla el internet, la luz y todo. Entonces, es parte normal en temporada de lluvias. Otra pregunta, ¿cómo se realiza Ajá. la reducción del fentanil? Ok, la reducción de los medicamentos opioides y de los medicamentos de sedación van a estar en relación a el número de días y las dosis acumuladas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con manejo sobre todo con fentanil, si lo tengo por más de 10 días de manejo con fentanil, lo que tengo que hacer es disminuir el 10% de la dosis que tiene en ese momento cada 24 o tal vez hasta cada 48 horas. Esto va a depender y tengo que hacer una evaluación con la escala de Sofía, que es una escala de supresión, que es una escala para ver nada más, o sea, es una escala observacional. Entonces, si yo tengo datos de supresión, ¿sí? Entonces tengo que hacer una disminución solo del 10% cada 24 horas. Si utilicé el fentanil por más de 10 días o si utilicé 5 días, pero a dosis muy altas, como 4 o 5 microgramos por kilo por hora, ¿sí? Estos son los pacientes que yo tengo que hacer una reducción del 10% cada 24 horas. Y en el momento en el que presenten datos de supresión, en ese momento yo tengo que detener la disminución del medicamento, esperar 48 horas en lo que mi paciente se estabiliza para poder hacer los descensos. Y en determinado momento lo que podemos hacer también es cambiar, ya una vez que tengamos un descenso del 30 o 40% del fentanil, de la dosis con la que iniciamos a descender,
podemos cambiar o rotar el medicamento a otro opioide de vida media más larga, como en el caso de morfina, a unas dosis un poquito más altas que nos van a permitir ir haciendo los descensos del 10% de la dosis cada 24 horas. Si el paciente estuvo con fentanil durante 5 días, pero sí fueron dosis más o menos altas, o dosis medias, podemos hacer una disminución del 20% cada 24 horas. Sí, pero esto va a depender mucho de la dosis y del número de días de infusión o de perfusión del medicamento. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Esta es para Aide. ¿Cuánto tiempo puede durar la preparación del medicamento antes de que pierda efectividad? ¿O cada cuánto se debe de hacer el cambio de las infusiones? Ok, normalmente la mayoría de los fármacos que se tienen en infusión, su duración o su estabilidad es de 48 horas. Si tenemos una temperatura que no sea por debajo de los 8 grados o no mayor a 25 grados, entonces su estabilidad puede llegar hasta las 72 horas. Por ejemplo, habrán pacientes que justamente tengamos un destete y por la cuestión de que se aforó a 4.8 y hicieron una reducción o vamos con una reducción de un flujo de 0.07 o 0.05, esa dosis la podemos dejar normalmente la dejamos por 48 horas y se retira. Entonces, la estabilidad de la mayoría de los medicamentos es de 48 horas. Ok, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Kenia. Cuando se está infundiendo fentanil, comentaba usted que esto reducía la motilidad intestinal. Entonces, la pregunta es si el paciente debe de quedar en ayuno o cuándo No, debería de quedar en ayuno. ok. No, no por el uso de opioides tienen que quedar en ayuno, no para nada, no tiene que ver. Digamos que lo que debemos de cuidar cuando estamos utilizando infusión de opioides, todos los opioides, cualquiera sea fentanil, sea morfina, buprenorfina, cualquier opioide, una de las cosas que debemos de cuantificar diariamente sería el movimiento intestinal o las evacuaciones, ¿sí? Si un paciente deja de evacuar durante 24 o 48 horas, sí es algo que a lo mejor, si no hay algún otro, tenemos que buscar cuáles son los motivos por los que dejó de evacuar y si no encontramos ningún otro que tuviera un hilo por alteración electrolítica o que tuviera un hilo por cirugía, etcétera, entonces si se descarta todo, puede ser que sea nuestro opioide y lo que tenemos que hacer es disminución de nuestra infusión y agregar algún procinético, ¿sí? Pero no se quedan sin vía oral por tener infusión de opioide, ¿no? La Ok, mayoría de los pacientes, aparte que tienen infusión con fentanil, sobre todo, son pacientes que tienen la vía aérea asegurada. ¿Sí? Entonces se les puede seguir dando la alimentación, pero sí hay que vigilar el estreñimiento. ok. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta que aquí cualquiera de las dos me puede contestar. El uso de crema para los procedimientos menores, por ejemplo, inyecciones intramusculares, vacunas, toma de muestras por porción, ¿qué tan aceptable es? ¿Quién Cremas, quiere contestar? como qué tipo de cremas, ¿no? Me Porque supongo que están hablando de EMLA, si perdón, es comercial. neonato, le digo que a mí no me gustaría mucho Justo. que lo utilizaran, ¿no? Pero si es cremita o aceites esenciales de estos que usan para estimulación, se llama sobreestimulación de los sentidos, que es que le estimulan el resto de la piel, le estimulan los bracitos, las manitas y todo, para que no sienta en el momento, no es que no sienta, pues, pero le sobreestimulan todos los demás sentidos, tanto el gusto como el oído, le bajan un poquito la luz, le acarician, le untan cremita o aceititos esenciales y le colocan el piquete, es válido hacerlo, es una de las mejores técnicas que hay.
sería manejo no farmacológico del dolor en ese sentido. Así es. Ok. Bueno, voy por la última porque sí hay varias preguntas. ¿Es válido utilizar desmedetomidina en los neonatos? Sí, poco se ha escrito de dexmedetomidina y neonato, se ha escrito más en el paciente adulto y en el pediátrico más grandecito. Sin embargo, sí se puede utilizar de manera segura, pero también nos dicen que la dexmedetomidina en pacientes neonatos y prematuros se puede utilizar, pero hay que utilizar dosis un poquito más bajitas. Se utiliza casi siempre, el primer cálculo es de 0.05 a hasta 2 microgramos, hasta 0.2 microgramos por kilogramo por hora, ¿sí? A diferencia de algunos otros niños más grandecitos en los que se puede utilizar de 0.1 a 0.7, en el neonato tendríamos que empezar de 0.05 y a 0.2. Tiene algunas repercusiones a nivel cardiovascular, sí, pero incluso no se ha descrito el uso por más de, dice que lo más seguro sería unas 24 horas y empezar a hacer una disminución. Describe la literatura que unos 3 días y disminuir paulatinamente y retirar el manejo con dexmedetomidina. Es un buen medicamento sedante, es seguro para el manejo porque no causa depresión respiratoria, pero después del tercer día sí hace síndrome de supresión. Por lo tanto, es que tendríamos que hacer un descenso paulatino del medicamento. Ok, muy bien, pues muy interesante el tema. Creo que nos da para más tiempo, pero bueno, por el día de hoy creo que hemos terminado. Les agradezco mucho su participación. Como lo mencionan en algunos de los comentarios, todo esto va a servir para mejor a los bebés y para saber cómo hacer este manejo de los medicamentos de una forma mucho más efectiva. Y pues a todos los que nos están viendo en estos momentos, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy viernes y pues los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye.